Comenzamos una nueva emisión. Es la número 5. Las semanas van pasando y seguimos con este plan de confinamiento por nuestro bien, para evitar contagiar a otros y ser contagiados nosotros. Alguno me ha dicho, no es igual. Pues claro que no es igual. Estar juntos, viéndonos, cantando juntos, celebrando juntos, no es igual que de esta manera, pero gracias al Señor por este medio. Podemos recibir la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe, alentarnos también por medio de esa palabra, por medio de la lectura, de la oración, y seguimos expectantes por lo que el Señor pueda hacer en nuestras vidas a lo largo de este tiempo. El Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Su palabra está trabajando en nosotros. Así que perseveremos en la oración, perseveremos en la preocupación los unos por los otros y perseveremos juntos a la espera de que el Señor permita que nuevamente nos reunamos. Gracias también a los niños por su mucho trabajo para los colegios, para los institutos, también por su manera de sobrellevar todo esto. Y pronto, como ya hemos dicho, tendremos una gran celebración. Así que ánimo en todo. Vamos a tener un momento de oración. Señor, queremos darte muchas gracias porque a pesar de todas las circunstancias que nos limitan, donde estamos personalmente y como familia, podemos levantar a ti nuestra voz para agradecerte el amor que tienes para con nosotros, para agradecerte, Señor, el cuidado que tienes por nuestras vidas, para agradecerte aún en esa circunstancia tus muchas bendiciones. Queremos alabarte en este primer día de la semana y hacerlo recordando a la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, en quien lo tenemos todo, en quien tenemos la seguridad plena de nuestra salvación, en quien tenemos la seguridad de una herencia eterna. Señor, donde estamos, queremos honrarte y alabarte, y que tu palabra en este día alcance en nuestros corazones. Pedimos una bendición por aquellos que están pasando un tiempo de aflicción, de enfermedad, que pongas tu mano, Señor, de sanidad, tu mano de misericordia, y que donde estamos levantemos nuestra voz en gratitud, pero también, Señor, en expectación, porque tú estás cumpliendo tus propósitos aún en medio de toda esa circunstancia. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de tus escogidos te adoran sin cesar. De gratitud llenos y sus coronas de oro alrededor inclinan del cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de espíritus puros que hacen tu voluntad.
tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, publican tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en grito proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Vengo a ti, Dios, a llenar mi corazón.
de toda bendición, exaltar tu gracia tierna, de todo corazón. Creo que todos los que vivimos hoy hemos oído hablar de seguros. Hay seguros de todo tipo. Uno puede comprar un seguro para el coche, uno puede comprar un seguro de vida, uno puede comprar un seguro para su casa. Y hay personas que compran seguros para cosas todavía más sorprendentes. Hay individuos que se aseguran un brazo, o ambos brazos, o una pierna, o ambas piernas. Hay seguros de todos los tipos, para todas las ocasiones, para todas las situaciones. Y cuando uno compra un seguro, se le aconseja que se lea la letra pequeña. Generalmente las compañías o las empresas que se dedican a vender seguros tienen muchas estipulaciones y hay una parte del seguro que se llama la letra pequeña. Esa letra pequeña hay que leerla con mucho cuidado. A veces uno tiene que buscarse a un abogado para que le defina, le interprete esa letra pequeña, porque ha habido sorpresas, muchas sorpresas. Hay personas que han comprado un seguro y cuando lo van a canjear o lo van a negociar, se topan con la gran sorpresa. No se le da lo que ellos esperaban, no se le da lo que ellos pensaban que se les iba a dar. Bueno, el Salmo 91 es como un seguro, un seguro. Aquí Dios nos ofrece un tremendo seguro en este salmo. Los seguros humanos cuestan mucho, son carísimos, muchos de ellos, muy caros. Pero fíjese lo que Dios nos ofrece en este seguro. Y este seguro es gratis. Dios lo ofrece gratuitamente por la fe a todo aquel que viene a Él y confía en Él, y particularmente todo aquel que viene confiando en Él y viene confiando en el Señor Jesucristo. Ahora mismo en España tenemos millones de personas llenas de temor, llenas de miedo. Y el miedo lo ha producido un virus que se le llama el coronavirus. ¿Cómo es que ese virus ha aparecido ahora y está afectando a tanta gente? ¿Qué puede protegernos de ese virus? Los políticos nos dicen una cosa. Oigo por la tele, por la radio, a los políticos hablar. Y honestamente, ninguno de ellos sabe nada de estas cosas. Y quiero advertirle a mis queridos hermanos y hermanas y a los amigos escuchantes que todo lo que ocurra en el mundo, y eso incluye este virus, no está fuera del control de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 91. Vamos a mirarlo con cuidado, con atención. Vamos a prestar atención a algunas expresiones, algunas palabras que aparecen ahí.
El salmo en la Biblia que generalmente usamos, que es la Reina Valera, comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese, solo esa declaración, qué tremenda es. El salmo comienza con un participio gramatical que podría leerse de esta manera: habitando al abrigo del Altísimo, o cuando habito al abrigo del Altísimo, cuando moro bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese las dos palabritas que aparecen ahí, la palabra abrigo y la palabra sombra. Y habitar al abrigo de algo material es riesgoso, pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de habitar al abrigo del Altísimo. La expresión, la palabra, el sustantivo Altísimo ahí es el Elión, el que está por encima de todas las cosas. No hay nadie que esté por encima de él. Él es el Altísimo. Y él lo controla todo. Él literalmente lo controla todo. Dios lo controla todo. Las cosas grandes, tremendas, y las más pequeñitas, las insignificantes, aquellas a las que uno no le da la importancia de vida. Dios tiene control de todas las cosas. Y fíjese, ese es el primer aspecto de este seguro del cual nos habla este salmo. Habitando al abrigo del Altísimo. Habitando en la protección o bajo la protección del Altísimo, de El Elión, de ese que está por encima de todas las cosas, y morando bajo la sombra del Omnipotente, de aquel que todo lo puede, que nada está fuera de su control. Ese es el significado de la palabra omnipotente, el que lo controla todo. Él controla las olas del mar. Él controla la brisa. Él controla los rayos solares. Él controla el movimiento de las estrellas, de los planetas, de todo lo que ocurre en el gran universo y todo lo que ocurre en el planeta Tierra. Bueno, dice el salmista en este tremendo seguro que tenemos aquí, que si moro bajo el abrigo del Altísimo, si habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, aquel que lo controla todo, puedo hablar con él y decirle lo siguiente, mire, decirle: diré yo a Jehová, esperanza mía. Yo sé que las personas, cuando escuchan la palabra esperanza, piensan que la palabra esperanza se refiere a algo incierto. Espero que mañana no llueva, o espero que mañana pueda recibir tal cosa. Y estamos hablando de algo incierto, pero en la Biblia no es así. En lo que a Dios se refiere, cuando se habla de esperanza, se habla de algo seguro, se habla de algo cierto, se habla de algo concreto. Lo único ahí es que eso que uno espera yace en el futuro, pero ese futuro es cierto.
porque descansa en la mano del Dios Todopoderoso. Y fíjese en esto que le voy a decir. Dios no es como los políticos. Todos los políticos. He recorrido todos los países hispanoparlantes del mundo y he oído discursos de políticos que prometen y prometen y prometen y nunca cumplen. Y prometen porque quieren ser elegidos a ciertos cargos y por eso prometen, aunque saben que no van a cumplir. Fíjese la tremenda diferencia. Dios no es candidato a ningún cargo. Dios no está obligado a prometerle nada a nadie. De manera que cuando Dios promete algo, lo cumple. Porque Él no está obligado a prometer. Él no está de candidato para ningún cargo. No es como los políticos. Nuestros políticos prometen y no cumplen. Dios promete y cumple. Qué tremendo. Mire cómo dice allí: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Podemos confiar en Dios. Él no nos va a defraudar. No nos va a engañar, no va a poner letra pequeña en su póliza de seguro que tengamos que llamar a un abogado para que nos la interprete. Dios no hace eso. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es diáfana, la palabra de Dios es cierta, la palabra de Dios es clara. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De paso, en el idioma hebreo, estos verbos que aparecen en futuro muy bien pueden traducirse en presente. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. En ese Dios podemos confiar ya, ahora mismo. Y mire los resultados de esa confianza. Mire lo que Dios hace para aquel que confía en Él. Dice el autor del Salmo, Él te librará del lazo del cazador. Ponlo ahí en tiempo presente. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubre. Y aquí utiliza una metáfora el salmista. Como el águila cubre sus polluelos con sus alas y con sus plumas, para que no venga ningún animal extraño a llevarse a esos polluelos. Dios nos cubre. Se usa esa metáfora para que entendamos. Ese vocabulario es para que nosotros podamos entender. Dios pone sus brazos de protección. Así como el águila pone sus alas alrededor de sus polluelos, así Dios literalmente pone sus brazos de protección sobre cada uno de sus hijos. Y mire, querido escuchante, en este momento, en estos días en que aquí en nuestra querida España y en nuestra querida Galicia hay tanta gente con temor, hay tanta gente preocupada y con razón, deben de estar preocupados, deben de tener miedo, particularmente aquellos que no conocen a Cristo como Salvador. Deben de estar atemorizados, pero el que tiene su confianza puesta en el Señor puede tener la seguridad de que Dios está cuidándole y protegiéndole y que no hay nada ni nadie que pueda hacerle mal, que pueda hacerle daño, si no es porque Dios así lo determina. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios puede tener la completa seguridad de que si descansa en ese Dios
y espera en ese Dios, el mal no le va a tocar. Dice el texto, versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escudo y la adarga eran instrumentos de protección. Y mira, el texto original dice, escudo y adarga es su fidelidad. La palabra verdad ahí literalmente significa fidelidad. Dios es fiel, grande es su fidelidad. Incluso cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Incluso cuando nosotros lo negamos, Él no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel. Escudo y adarga es su fidelidad. Y esta póliza de seguro continúa con otras afirmaciones tremendas. Mire, versículo 5, no temerás el terror nocturno. Hoy la gente está llena de temor, de miedo, pero el que confía en Jehová no tiene que temer. El salmista David, en el salmo más conocido de la Biblia, el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor Jesucristo prometió estar con los suyos todos los días, hasta el fin de la edad, hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Él promete estar. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bueno, mire, fíjese cómo hay gente en todos los continentes del mundo ahora mismo, en el nuestro, en Europa, en Asia, en el África, en las Américas, en las islas, lo que llamamos Oceanía, todos los continentes del mundo, ahora mismo, en este momento en que estáis escuchando mi voz, hay miles de ciudadanos de esos países, millones podríamos decir, millones que están llenos de temor, porque no saben qué les puede ocurrir y no saben hasta qué punto va a llegar todo esto que está ocurriendo en el mundo con el virus que azota y atemoriza y que ha llevado a la muerte a tantos miles de personas. El salmista dice aquí, Dios promete, mire lo que dice Dios, no temerás el terror nocturno, no temerás saeta que vuele de día, no temerás pestilencia que en medio del día destruya, no temerás mortandad que cause estragos en la sociedad. Y el salmista va más allá. Dice, caerán a tu lado 1000. Caerán a tu lado 1000. Y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará. Fíjese qué certeza nos da el salmista. Y caerán, podrán caer a tu lado 1000. Y 10,000 a tu diestra. Y ese es lenguaje para que nosotros podamos entender. Un número grande de personas pueden caer.
Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, el que está confiado en el Señor, el que está esperando en el Señor, puede estar confiado. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay una etapa, una época en la historia de la nación de Israel, cuando la nación estuvo cautiva en Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y allí ese pueblo clamó para que Dios lo librase, y Dios levantó a un hombre llamado Moisés y usó a aquel hombre. Puso en su mano una vara que cuando Moisés extendía esa vara, algo ocurría. Moisés extendió aquella vara y las aguas del Nilo se volvieron sangre. Y luego la extendió y el agua volvió a su estado normal. Extendió su vara y el sol se oscureció. Extendió su vara y salieron de la tierra millones y millones de insectos que causaban estragos. Todo eso por la mano de Dios. Todo eso por el poder soberano de Dios. Y de los enemigos de Dios, de los idólatras egipcios, cayeron miles y miles, de manera que el mismo faraón tuvo que ir a Moisés y decirle: por favor, Moisés, pídele a Dios que detenga esas plagas. Y Moisés lo hizo y Dios tuvo misericordia y detuvo aquellas plagas. Pero mire, el pueblo de Israel fue protegido. Aquellos acontecimientos, aquellas plagas no dañaron al pueblo. Dios protegió a aquel pueblo hasta el día cuando los sacó de Egipto. Es más, los saca de Egipto y los lleva allí al Mar Rojo y divide las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pueda pasar, dice el texto bíblico, como en tierra seca. Y el pueblo pasó, y hasta que el último de aquella gran comitiva hubo pasado, las aguas se mantuvieron separadas. Y luego viene el ejército de los egipcios, Faraón, como gran general de su ejército, al frente. ¿Y qué ocurre? Dios sencillamente hizo que aquellas aguas volviesen a su estado normal, y el faraón y su ejército y todos los que le seguían con sus carros y sus caballos perecieron. Así es que Dios interviene de manera sobrenatural. Aquí lo dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso ocurrió con los egipcios y a lo largo de la historia ha ocurrido. Ocurrió también en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó aquellas ciudades. Solo estaba Lot y su familia, y Dios sacó a Lot y a su familia de allí. Antes de eso todavía había ocurrido otra vez, en los tiempos del diluvio, en los días de Noé. ¿Qué ocurrió? Dios le dio a la humanidad 120 años. Oiga, 120 años. Noé, el predicador, pregonero de justicia, estuvo predicando
120 años. Y nadie se convirtió. Solo la esposa de Noé, las 3 hijas y los esposos de aquellas hijas de Noé. 8 personas. 8 personas contando a Noé. Noé más 7 más. 8 personas fueron salvas. Dios destruyó aquella civilización de los días de Noé por no creer en ese Dios, por no arrepentirse. No quisieron creer, rechazaron el mensaje. Noé les predicó la justicia de Dios y ellos no quisieron creer en ese Dios de justicia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y en estos días de temor por todas partes del mundo, y aquí en nuestra España con tanto temor de la gente, es un buen momento. Y yo exhorto y animo y desafío a todos los que me escuchan que alcen sus ojos a Dios y que clamen por la misericordia de Dios, que eso es algo que la gente no quiere hacer. Es más, la Biblia dice que en los postreros tiempos la gente no va a querer recibir la misericordia de Dios. Fíjense, os voy a leer un pasaje de la Biblia que habla de esto. En el último libro de la Biblia, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, capítulo 9 del libro del Apocalipsis, al final de ese capítulo se habla de una plaga que Dios manda soberanamente como castigo a gente inicua, incrédula. Dice en el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y fíjese lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así, ¿me está oyendo? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y mire cómo termina este capítulo, versículo 21. Y no se arrepintieron. ¿De qué? De sus homicidios, de matarse, de asesinarse unos a otros, ni de sus hechicerías. La palabra hechicería, literalmente, farmaquia, en el texto griego significa tráfico de drogas y uso de drogas, ni de su fornicación, lujuria sexual, ni de sus hurtos. Mire, si eso habla o no de lo que la humanidad está practicando hoy, terrible. Dios interviene, pero la gente no quiere arrepentirse. Ve lo que Dios está haciendo, pero no quiere arrepentirse. La gente quiere seguir en sus pecados.
Ahora mire cómo continúa este precioso Salmo 91, que es un salmo breve, solo son 16 versículos. Mire lo que Dios hace. Protege a sus hijos. Versículo 9. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza. Recuerde que esperanza tiene que ver con la absoluta certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mire qué seguridad. No hay seguro en el mundo, no hay empresa de seguro en el mundo que ofrezca eso en su póliza. Total protección. Dice, versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mire por qué. Fíjese la razón de esto. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Dios va a mandar ángeles y manda ángeles para que protejan a sus siervos, aquellos que aman a Dios. Dice que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. De paso, ese es el versículo que Satanás usó para tentar a Jesucristo, para que el Señor negase a Dios, negase al Padre. Dice allí en Mateo 4:6, esta es la promesa, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y añade el Salmo todavía algo más, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ese versículo es tremendo porque esos animales de los que se habla ahí se usan metafóricamente para hablar del poder satánico que hay en el mundo. Sobre el león y el áspid. Áspid es la serpiente. Esto nos recuerda lo que ocurrió en el huerto del Edén. La serpiente que engañó a Eva y engañó al ser humano allí en el huerto. Y la serpiente es sinónima y simbólica de Satanás y de sus ataques a seres humanos. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. La palabra dragón se utiliza en el Apocalipsis para hablar de Satanás. En el capítulo 12 y en el capítulo 13 del Apocalipsis. Allí está presente el dragón. Todas estas cosas Dios hace. Todas estas promesas Dios hace en esta póliza de seguro que es gratuita. Los beneficios de esta póliza se reciben por fe, exclusivamente por fe. Mire cuál es el resultado de esto. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Todo aquel que pone su amor en ese Dios todopoderoso, Dios lo libra. Y no solo eso, versículo 14, segunda parte, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Nombre ahí tiene que ver con persona. Nombre no es que se llame Pedro o Juan o José. Nombre tiene que ver con la persona. Conocer a Dios personalmente. Así es como tenemos que conocer a Jesucristo. Conocerlo personalmente. San Juan dice, capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Mire, la garantía. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Le dice al pueblo de Israel y a nosotros también. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Me invocará y yo le responderé. Fíjese la certeza. Me invocará y no dice y a lo mejor le respondo. O puede ser que no, la garantía. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. No hay póliza de seguro en el mundo que te garantice eso. Mire la promesa. Con él estaré yo en la angustia. Mire qué promesa. Lo libraré y le glorificaré. Esa es la promesa de Dios. Y no solamente librarte o librarme por el tiempo, sino por toda la eternidad. Los saciaré de larga vida. Larga vida ahí tiene que ver con la vida eterna. Y le mostraré mi salvación. Qué tremenda póliza es esta. Es la póliza que está basada en la confianza y la fe en el único Dios vivo y verdadero. No está basada en obras humanas, no está basada en religión, no está basada en sacramentos, no está basada en esfuerzo humano. Está basada en la confianza en el único Dios vivo y verdadero. Ese Dios personal. Ese Dios que promete a sus hijos protegerlo y cuidarlo como el águila o la gallina protege a sus polluelos. Ese Dios que promete protección y cuidado en medio de las tremendas catástrofes. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque haya problemas, aunque haya muerte, aunque haya plagas, aunque haya virus, llámese como se llame el virus, Él está ahí. Él está ahí. Solo quiero decir a mis queridos escuchantes, para concluir, la palabra de Dios dice que Dios tiene un plan. Dios comenzó ese plan en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí comenzó Dios ese plan. Y Dios ha ido desarrollando ese plan. No sé cuántos años han ocurrido o transcurrido desde que Dios comenzó. 5,000, 6,000, algunos dicen menos, otros dicen más. Pero fuese como fuese, quizá no más de 10,000 años de la historia de la humanidad. Yo sé que los antropólogos, he estado en la universidad estudiando por 15 o 20 años y me decían que el mundo tiene tantos miles, algunos millones de años. No tanto. Este mundo no tiene más de 10, 12, quizá a lo máximo 14,000 años. Lo que sí puedo decir a todos mis escuchantes
es que ese plan que Dios comenzó en Génesis 1:1 está llegando a su conclusión. Dios está escribiendo el capítulo final, el último capítulo con el cual Él ha de concluir la historia que se nos relata en la Biblia. Ese plan que Él elaboró en la eternidad y lo ha estado desarrollando desde que Él creó el primer hombre. Estamos viviendo en los días finales y todos estos de plagas, mire la Biblia, Cristo dijo, habrá guerras y rumores de guerras. Eso lo hemos estado oyendo mucho últimamente. Habrá plagas y muertes y lo hemos estado oyendo. Habrá indiferencia en el mundo y eso es obvio en este mundo. La mayoría de los seres humanos hoy no quieren oír de Dios ni quieren saber de Dios. Para algunos Dios no pinta absolutamente nada en sus vidas, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y dijo Jesucristo, tal como fue en los días de Noé, así será en los días próximos a la venida del Hijo del Hombre, cuando Él esté a punto de regresar a la tierra. Cristo dijo, estarán comiendo y bebiendo. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy? Principalmente eso, comer y beber. Usted puede ir cualquier día de la semana a cualquier restaurante y lo ve lleno. El hombre solo piensa en comer y beber. Dice casándose y dándose en casamiento, parte de lo mismo. Y dice el Señor que eso es lo que estaban haciendo en los días de Noé, hasta que vino el diluvio. Esto lo dice Mateo 24:35. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no se percataron de eso. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y fíjense una cosa. Dios usó a Noé para prevenir a la gente y Noé estuvo predicando 120 años. Y Noé les advirtió a la gente que iba a llover. Nunca había llovido antes. No hacía falta. Pero Noé les dijo a la gente, señores, va a llover. Y la gente no quiso creerlo. Y durante esos 120 años Noé estuvo construyendo el arca. Y algunos se burlarían de Noé. Este está loco. ¿Para qué está construyendo esa arca? ¿Para qué le va a servir? ¿Dónde va a flotar esa arca? Bueno, se cumplieron los 120 años y comenzó a llover. Comenzó a llover. Y el arca comenzó a flotar. Os garantizo esto. De esos que oyeron a Noé, cuando el arca comenzó a levantarse y a flotar, ninguno de ellos tocó la puerta del arca. Ni uno solo de ellos. Ni uno. Dios cerró la puerta del arca y no hubo un solo ser humano después de que Dios cerró la puerta que tocase a ver si la puerta se abría. Aunque hubiesen tocado, la puerta no se iba a abrir porque Dios tiene establecido. Dice la Escritura en Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. El Salmo 91 es una tremenda invitación para que tú que me estás escuchando pongas tu fe en Dios. Pongas tu fe en Jesucristo
Es una invitación gratuita. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan dice allí en su evangelio: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido escuchante, si no lo has hecho ya, hazlo ahora. Pon tu fe en Jesucristo, confía en Él, para que Él te dé el regalo de la vida eterna. Te lo recuerdo una vez más. Ese regalo de la vida eterna no depende de religión, no depende de buenas obras, no depende de sacramentos, no depende de liturgia, no depende de conocimiento humano. Depende de que tú pongas tu fe y tu confianza en Jesucristo. Solo Él te puede salvar. No hay salvación fuera de Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias por haberme escuchado en este día. Amén.